Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. Vamos entonces a hablar sobre la sexualidad en la relación de pareja. Mitos que se presentan, realmente cómo debemos comportarnos, qué situaciones a veces se presentan que son bien marcadas y que no sabemos cómo abordarlas. Realmente lo que estamos haciendo está bien hecho, no está bien hecho. Es importante conocerlo porque en ocasiones no sabemos si nuestra pareja está satisfecha, si nosotros como hombres nos sentimos satisfechos. No sabemos abordar esos temas. Si es buena esa intimidad con la luz apagada, sin la luz apagada, bueno, una cantidad de temas y de preguntas interrogantes que se dan alrededor, pero que no sabemos cómo abordarlas. Básicamente, ¿qué es sexualidad? Partamos de ese hecho. ¿Cómo se define la sexualidad? La sexualidad no solamente es el acto erótico como tal. La sexualidad tiene que ver, es amplia la sexualidad, porque la sexualidad tiene que ver con todo lo que es el contacto afectivo, lo fraterno. Por ejemplo, cuando uno se da un abrazo es sexualidad. Cuando uno se da un beso, es sexualidad. Y todo tiene que ver con la sexualidad. Básicamente lo que tiene que ver con el contacto, eso es sexualidad. Sino que básicamente se confunde con erotismo. Y el erotismo ya es otro nivel diferente porque ya viene el placer de por medio o viene la atracción sexual que es diferente de por medio. Entonces, hablemos un poco del noviazgo y cómo desde el origen de la relación se empiezan a presentar ya dificultades ya cuando se empieza la relación de pareja. Quiero ser un poco moralista porque hemos descubierto con mi esposa cosas bien significativas. Por ejemplo, tuve que atender a una niña de unos 16 años, una joven de 16 años, la cual presentaba dificultades porque a los 16 años ella en el colegio tuvo un novio y ella era de una familia de muchos valores, muchos principios, que se reúnen en la mesa, que comparten, que se comunican todas las situaciones que se están dando al interior de la familia, que aparentemente no hay secretos. Y ella a los 16 años tiene un novio, un chico que va a un curso superior a ella, y con ese chico tuvo su primera relación sexual. Cuando tiene su primera relación sexual, sus padres se enteran, el colegio se entera, los directivos del colegio se enteran y eso fue todo un escándalo en el colegio. De una u otra forma, curiosamente le hicieron bullying a la niña, a los educadores, no los chicos sino los educadores le hicieron bullying. ¿Y en qué sentido le hicieron bullying? Porque le generaron todo un escándalo a través de eso y pues ella prácticamente pues deja aparentemente a su novio y su vida transcurre aparentemente, y aquí es donde vamos al punto que les dice moralista, que les dije que iba a ser un poco moralista, porque ella después de 2 años de haber tenido esa relación sexual, o 1 año más o menos de tener la relación sexual, los papás me consultan y me dicen angustiados que necesitan hablar conmigo, porque la chica volvió a tener otro novio casual, no un novio permanente sino casual, y ella se desnudó. O sea, quedó en ropa íntima en el computador, en internet, y él, aparentemente novio, toma esas imágenes y las publica a sus diferentes compañeros en el colegio. Tremendo, ¿no? Porque ya es el bullying como tal. Y me abordan y me dicen qué debemos hacer, estamos angustiados, no sabemos cómo abordarlo, si nosotros somos de valores, de principios, y no sabemos cómo abordar esa situación que es muy incómoda y es muy complicada. Mira lo que sucedió en ese momento. Yo hablé con la niña, con la chica, fue un diálogo muy interesante porque empezamos a descubrir cosas significativas. ¿Por qué la relación de pareja se debe dar la intimidad sexual o la relación sexual se debe dar después del matrimonio y no antes del matrimonio?
y empezamos a dialogar con ella, y ella descubrió algo muy interesante. Ella descubrió, y después hacíamos énfasis en eso, ella descubrió que básicamente el hecho de haber tenido una relación sexual antes del matrimonio, en ella se despertó, a pesar de tener muy buenos valores familiares, se despertó todo un despertar sexual. Se abrieron sus ojos frente a un despertar sexual y ella no sabía cómo canalizarlo. Y fácilmente ella entra a internet y fácilmente se desnuda, prácticamente se desnuda ante la imagen del internet sin ver las dimensiones que eso tendría. Y llegamos a una conclusión que me parece interesante. ¿Por qué se deben tener relaciones sexuales en el matrimonio y no antes del matrimonio? Y es básicamente por este principio. Porque realmente si se tienen relaciones sexuales, la sexualidad es un despertar, es algo que está dado para el esposo o para la esposa, no para el novio o la novia. Y ese despertar sexual involucra que necesariamente van a haber deseos en el cuerpo y en la mente que van a tratar de ser, que van a querer ser canalizados y no se sabe cómo se deseen canalizar. Entonces me parece que es algo que por eso se debe mirar, como les decía, a nivel moralista, porque no solamente es el hecho de yo tener una relación sexual y yo decirle tranquila niña, no te angusties, eso es normal, eso le ocurre a todos los adolescentes. No, eso no es así, esa orientación no se debe dar de esa manera, porque se le debe decir realmente, mira, tú tuviste un despertar sexual muy precario, muy precoz, y esa relación y ese despertar sexual precoz te llevó pues básicamente a estar allí tratando de buscar situaciones con un novio, y ese novio no estaba allí para de pronto satisfacer tu curiosidad o tu descubrir dentro de la sexualidad, y mira cómo te lleva de una u otra forma a una especie entre comillas de promiscuidad. Y necesariamente pues mira todo lo que sucedió ya a nivel social, lo que se dio. No es para que te sientas culpable, hablé con ella, fue muy hermoso, porque ella sí se dio cuenta. Le dije, ahora tienes que ser responsable frente a la sexualidad que vas a llevar, y muy responsable. No tienes que estar simplemente deambulando, simplemente tratando de experimentar o mirar, sino que tuve que abrir, o sea, prácticamente ayudarle a que ella analizara y comprendiera en qué campo se había involucrado. Entonces, teniendo como base este principio, claro que yo posteriormente hablo con la familia, y la familia pues ya obvio que siente mucha más tranquilidad. Y ya les decía que el tema aquí era abordarla frente al hecho de cómo hacer para que el bullying de los compañeros y del colegio, de los directivos, no la llegara a afectar. Y realmente para eso necesitaban realmente fortalecer mucho más sus vínculos afectivos y estar mucho más cercanos como familia. Esto que tiene que ver con la sexualidad a nivel familiar o a nivel de pareja, porque generalmente ya es muy escasa las familias que llegan vírgenes al matrimonio, son muy escasas por tanta publicidad, tanta televisión, tantos medios audiovisuales que promueven la sexualidad a temprana edad. En los colegios constantemente se está hablando de una manera irresponsable, y lo digo vehementemente con puntos, con comillas, subrayando y en negrilla. Se está hablando de una sexualidad y se está haciendo una educación sexual que lo que está haciendo simplemente es llegar a un erotismo, que el erotismo es una especie de pornografía camuflada. Entonces hablamos de temas sexuales, por ejemplo, culturalmente aceptados, porque se habla de cultura, de arte, y es una pornografía plenamente abierta, lo que es un despertar en la sexualidad. Quiero compartirle lo siguiente: un niño, y para que lo tenga muy presente, un niño, a diferencia de los adultos, y aunque hay adultos que tienen miradas de niños, un niño no tiene el filtro de la razón, y al no tener el filtro de la razón, todo lo que ven sus ojos, sus sentidos, lo que perciben sus sentidos, directamente ellos lo reciben como si fuera una realidad. Eso hace, y esto es un punto muy importante para que lo analicemos, eso hace que si un niño realmente empieza a tener tempranamente una vista o una experiencia sexual, necesariamente eso le va a marcar su vida de una manera muy determinante. Los adultos no, porque el adulto ya tiene un proceso mental, ya dialoga consigo mismo. El niño no dialoga consigo mismo. Hay personas que llegan a la adolescencia sin dialogar consigo mismos, y piensa un poco, oyente, en ese momento en cuando tú empezaste a hablar contigo mismo. Tal vez no recuerdes, pero se dio
prácticamente fue en la adolescencia, y mucho más adelante, ya cuando llegas a una edad un poco más madura, pues entonces ya la juventud, pues entonces ya tienes un pensamiento más racional, y es donde tú empiezas básicamente a racionalizar lo que estás viendo, lo que estás pensando, dependiendo de la educación que has recibido a nivel familiar y sobre todo a nivel cultural. Entonces, los niños reciben todo lo que ven como una realidad. El adulto no, el adulto ya puede racionalizarlo. Entonces, es importante que cada uno de ustedes tengan muy en cuenta lo que les estoy compartiendo, porque sí es fundamental que la sexualidad, uno cómo llega a una relación de pareja y por qué se presentan a veces dificultades en la relación de pareja. Porque han habido experiencias previas y un despertar sexual temprano que nos hace que realmente ya la sexualidad de pareja esté ya de una u otra forma contaminada, esté cargada de un erotismo, y eso hace que se tengan dificultades. Uno a veces esta parte sexual a veces no la quiere tratar, o le da pena, o no sabe con quién atenderla, y la ve pues tal vez de una manera muy superficial, pero es importante el analizarlo. La pregunta que surge aquí es sencilla, y quisiera que ojalá tuviera la posibilidad de escucharlos a cada uno de ustedes, y es ¿cómo tú llegaste a tu vida de pareja? ¿Cómo llegaste a tu vida de pareja? Como tú has llegado, pues eso va a determinar tu relación de pareja, va a determinar los conflictos que tengas con tu vida de pareja. ¿Cómo llegaste tú a la relación de pareja? Y ahí pues básicamente pues va a radicar específicamente todo lo concerniente a las dificultades o a la relación que tú estableces en tu relación íntima. Empecemos a hablar un poco ahora sí de lo que es la relación como tal. Si tú tienes antecedentes de un abuso sexual, y eso se da generalmente, casi siempre en muchas parejas, tanto hombre como mujer, de una u otra forma han tenido problemas o han tenido antecedentes de abuso sexual. Mira, por ejemplo, este caso tan particular. Me consultan un hombre porque él no puede tener una relación estable con su pareja. Su pareja no es su esposa, él estuvo casado, se separa de su esposa. Pero curiosamente él se da cuenta que en algún momento que yo le dije, ¿por qué te separaste? Dice, porque es que mi esposa es muy fría. O sea, mi esposa no transmite afecto, no transmite sentimientos. Yo trato de ser cariñoso con ella, pero ella de por sí no responde y es de por sí siempre seca en su relación afectiva conmigo. Y yo le dije, y hubo un antecedente, si tú te pones a mirar en el trasfondo, ella debió haber experimentado algo fuerte en su vida. Me decía, pues yo realmente no recuerdo, pero sí alguna vez ella me dijo que ella había sido abusada sexualmente. Uy, le dije, impresionante. ¿Y qué sucedió? ¿Tú abordaste esa situación? Me dijo, no. Realmente yo le respeté su espacio y le dije, no, es tu espacio. Y realmente yo te respeto y no voy a abordar eso porque sé que te causa dolor. Le dije, pero es que es importante. Porque una relación, un abuso sexual hace que necesariamente el hombre o la mujer o bien se vuelva promiscuo o empiece a buscar sexualmente desenfrenadamente una relación sexual, o se vuelve una mujer fría o un hombre que no quiere tener a nivel sexual nada que ver, o empieza a buscar afectos dentro de su propio sexo, tendiente a la homosexualidad o tendiente al lesbianismo. Me dijo, eso es muy complicado y tienes que trabajarlo, haberlo trabajado. Decía, pero yo no sabía qué hacer en ese momento, pues decidimos separarnos. Ya llevamos muchos años, más de 16 años separados. Y sabes, no dejamos de hablar, pero lo que yo intentaba realmente en ese diálogo con esta persona era decirle que tienes que otra vez volver a tu esposa. Tienes que volver a tu esposa porque tal vez Dios te colocó en el camino de ella para que tú le ayudaras a crecer sexualmente. Porque si tú aparentemente eras maduro, entre comillas, sexual, entonces tenías que ayudarle a ella encontrar otra vez ese vínculo que había perdido, esa ruptura emocional que había tenido con su sexualidad debido al abuso sexual que había tenido, porque nunca lo trabajó y no lo ha trabajado, y eso quiere decir que ella tiene un resentimiento y un dolor y un rechazo completamente a la sexualidad. La pregunta es, ¿cómo llegas tú a tu relación de pareja?
¿Cómo llegaste tú a tu relación de pareja? ¿En qué condición te encuentras actualmente para que realmente esa relación esté funcionando o no? Cuando nosotros como psicólogos hacemos diagnósticos, generalmente siempre el diagnóstico lo hacemos en varias áreas. La parte psicológica está dividida, por ejemplo, en lo intelectual, en lo emocional, en lo social y en lo sexual. Y generalmente siempre evaluamos la sexualidad, porque es fundamental para que haya una homeostasis, un equilibrio, para que haya realmente un comportamiento estable en la relación. ¿Cómo llegas tú a la relación de pareja? Si tú fuiste una persona, por decir algo, que tuviste ese despertar sexual temprano, pues necesariamente has tenido ya experiencias. Fíjate el caso de otra joven que su abuelo, siendo ella muy joven, de 9 años más o menos, su abuelo la invita a ver películas pornográficas. Aparentemente no pasó nada. La niña vio esas películas pornográficas y el abuelo ya ni la tocó ni sexualmente la abusó, pero psicológicamente sí la abusó, porque le robó, le quitó, le sustrajo lo que fue lo más preciado en el ser humano, que es la inocencia. Le quitó su inocencia y automáticamente ella empieza a tener un despertar sexual tan fuerte, tan marcado, que necesariamente la lleva a tener muchas relaciones sexuales o no estar estable con un hombre y siempre tratar de buscar la sexualidad y el satisfacerse dentro de la relación sexual. O sea que la sexualidad para ella fue primordial, era una prioridad en sus relaciones y necesariamente pues buscaba hombres que trataran de satisfacerla en ese sentido. Necesariamente pues obvio que el hombre se cansa, ella de igual manera no se siente al cabo del tiempo satisfecha y empezó a tener dificultades en sus relaciones de pareja. Varias parejas, actualmente más o menos unas 4 o 5 parejas con las que ha convivido y hijos de diferentes padres. Y necesariamente pues ¿qué sucede? Pues ella pues está marcada realmente por esa situación que se dio en su pasado. Situaciones muy difíciles que necesariamente si no se abordan desde temprana edad, en el momento que se presentan, pues tarde que temprano, como una bola de nieve, como se ven en las tiras cómicas, en los cómics, que necesariamente colocan una bola de nieve y va creciendo y va creciendo. Eso sucede desde la parte espiritual, que necesariamente la parte emocional, si no lo trabajamos a tiempo, pues va a afectar necesariamente nuestra relación de pareja. Nuevamente repito, ¿cómo llegaste tú a la relación de pareja? ¿Cómo está tu sexualidad en la relación de pareja? Otros casos, por ejemplo, el mismo hecho que se haya visto, como les compartía, en la adolescencia mucha pornografía, se pierde la inocencia. Y al perderse la inocencia, pues se llega con la mente erotizada. El erotismo, como les decía, es una especie de pornografía camuflada, es un despertar libidinoso. Cuando se habla de la libido, es la energía sexual que se tiene y cómo se llega realmente. Si llegamos realmente vírgenes al matrimonio, si hubo virginidad, pues obvio que allí ya se empieza, es diferente que cuando uno ya ha tenido experiencias sexuales. Ya hablemos básicamente de lo que es la relación de pareja como tal. Estos temas, cuando uno les empieza a hablar, créanme que el tiempo transcurre de una manera impresionante. Pero hablemos ya dentro de la vida de pareja y siempre retomando un poco el pasado, o sea, de lo que nosotros tenemos en el corazón. Es curioso, pero se hizo una investigación en Argentina, me parece particular, porque vamos a hablar de lo que son las heridas emocionales. O sea, de los maltratos que se dan a nivel intergeneracional, o sea, las cadenas de maltrato, o sea, a nivel espiritual, de lo que es básicamente las maldiciones generacionales. Es curioso, pero se hizo una investigación en Argentina que de una u otra forma tiene relación con lo que les voy a compartir, que cuando fueron a una cárcel y allí vieron que una persona que había cometido homicidio, se pusieron a mirar la vida de sus familiares y en el transcurso del tiempo descubrieron que otras personas habían también cometido homicidios y que necesariamente casi bajo las mismas fechas. No en las mismas circunstancias, pero sí bajo las mismas fechas. O sea que se estaban repitiendo patrones en el tiempo que particular. Y es curioso, pero en el abuso sexual se da lo mismo. Cuando ha habido un abuso sexual, se tiende a que los hijos también sean abusados sexualmente. O sea que esa parte sexual
repercute también en los hijos. El comportamiento que los padres tengan, los hijos de una u otra forma lo van a heredar. Qué curioso. Uno dice, pero ¿cómo puede ser eso posible? Mira este otro caso tan particular. Un hombre se acerca y me dice, vengo a confesarme, necesito ayuda porque cometí algo muy fuerte y estoy preocupado por no sé qué hacer con mi hijo. Mi hijo tiene 12 años. Yo fui habitante de calle, consumí droga en la calle, vi cosas muy fuertes en la calle. Ahora soy una persona rehabilitada, pero en la calle, te cuento, me decía él, te cuento que yo fui y abusé a muchas mujeres y me sorprende mucho porque mi hijo fue abusado y fue abusado sexualmente. Y yo sé que eso repercutió por lo que yo hice y necesariamente quiero cortar con eso. Él estaba muy angustiado. De todas formas se le pudo ayudar para que también se quitara ese sentimiento de culpa que tenía y pudiera perdonar. En nuestra intervención que hacemos de psicoterapia cristiana de perdón y reconciliación, pues les ayudamos a la gente a sanar esas heridas del pasado. Y fue muy sorprendente cómo él ve claramente cómo esas cadenas generacionales se presentan, o esas cadenas de maltrato, o esas, como les compartí a ustedes a nivel espiritual, que se habla de las maldiciones generacionales, se repiten. Qué particular. Y eso es real, inclusive hasta en el consumo de sustancias psicoactivas. Los padres que son consumidores, pues de una u otra forma hace que los hijos tengan una propensión, o sea, sean una tendencia a que ellos también sean consumidores de sustancias psicoactivas. Por tanto, ¿cómo llegas? Es la pregunta fundamental. ¿Cómo llegas tú a tu relación de pareja? Si la sexualidad no está funcionando en ti, es porque hay dificultades. Porque a veces uno dice, no, es que yo la sexualidad la dejo de lado, yo prefiero ser mucho más condescendiente con mi esposa, o mi esposa es la que me permite que yo experimente más, o que mi esposa, yo siento que ella debe experimentar más que lo mío, yo no le pregunto nada porque me da pena, ella tampoco nos preguntamos nada, simplemente ya, y no sabemos absolutamente nada del uno del otro. Como les comentaba jocosamente, apagamos la luz, nos da temor vernos los cuerpos, me da pena saber si yo soy una persona que estoy bien dotada o no dotada. O sea, son conceptos que se manejan y uno no sabe con quién abordarlos. Entonces uno trata de investigar en internet, de ver cuál es la mejor condición, y lo que se hace es contaminar la relación de pareja. Por ejemplo, hay parejas que supuestamente para motivarse, ellos ven películas pornográficas y resulta que se están haciendo un daño a nivel espiritual fuerte, porque necesariamente está contaminado espiritualmente, porque allí no hay una sanidad en la relación de pareja, sino es un erotismo. Como lo estoy diciendo varias veces, se presenta algo que es pornografía, y la pornografía en la misma palabra lo dice, que es todo lo que tiene que ver con un deseo libidinoso, un deseo voluptuoso o una mirada perversa, pues hace parte de un pecado. Y el pecado necesariamente, acordémonos que la causa del pecado es la muerte, y eso hace que la relación empiece a fallar y empiece cada vez más a presentarse en dificultades en la relación de pareja. Si se han dado cuenta, por ejemplo, como muchas parejas que se separan, generalmente se separan porque en el fondo hay una situación sexual. El hombre va y busca a una mujer, no porque sea bonita, o no porque sea inteligente, o no porque hable mejor, sino la busca por la parte sexual. Fíjense, y le hablo a los hombres en este momento. Si tú alguna vez has visto a alguna mujer o has tenido una infidelidad con tu esposa, te das cuenta que no es por otra cosa diferente que la parte sexual. No es por otra cosa. No es porque tu esposa no te complazca o lo que sea, sino es por la parte sexual, como te das cuenta. Y es allí donde empiezan a generarse los problemas. Como se dan cuenta, este tema es muy importante y necesitamos cada vez sanear de verdad nuestra relación de pareja, porque de verdad a veces nos vemos en muchas dificultades y no sabemos cómo atenderlas, no sabemos a quién preguntarle, nos da vergüenza a veces consultar las cosas. Nosotros por eso estamos disponibles. Ustedes nos encuentran en las redes sociales en el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina, o el mío Rafael Aníbal Cortés, y perfectamente los podemos atender cuando ustedes consideren. Nosotros atendemos a personas en diferentes países y es importante como estar de verdad buscando esa ayuda, porque a veces uno no sabe cómo hacerle frente a estas situaciones que son como tan delicadas y que uno a veces no sabe cómo abordarlas.
Hay dificultades ya un poco más fuertes y son dificultades ya básicamente de funcionalidad. Por ejemplo, atendí en algún momento a una pareja porque él me decía, ya es una pareja ya de adultos, ya bien adultos, mayores. Me decía el señor que él no podía, su esposa no le permitía tener relaciones sexuales. Entonces cuando empiezo yo a preguntarle a la señora, resulta que la señora en uno de sus alumbramientos de sus hijos, cuando uno de sus últimos hijos nació, ella tuvo una lesión en su parte genital y necesariamente una relación sexual para ella era muy dolorosa. Y necesariamente pues no quería tener más relaciones porque para ella era dolorosa, pero él quería necesariamente. Fíjate lo que es cuando uno no está con Dios, no se comprende, y necesariamente él quería, como fuera posible, que él tenía que tener la esposa relaciones sexuales, o sino que él tenía que buscar a otra mujer afuera. Cuando una relación sexual o cuando una relación de pareja no se mira desde la parte espiritual o no se mira desde un plano espiritual, les aseguro que va a tener muchas dificultades, porque necesariamente se van a satisfacer dos principios: el principio de poder y el principio de placer. Y necesariamente esos dos principios generalmente siempre rigen al ser humano. El principio de poder y el principio de placer rigen al ser humano que no es cristiano, porque cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, el principio que nos rige es espiritual. Y básicamente, pues, obvio, bajo la orientación del Espíritu Santo y con nuestro manual prácticamente, que es la palabra de Dios, la Biblia. Y en la Biblia se nos dan realmente parámetros de cómo realmente uno poder convivir con su pareja, uno cómo poder llevar una muy buena relación con su pareja. Y uno de ellos pues es amar a la esposa como si fuera una hermana, o amar al esposo como si fuera un hermano. Yo les voy a recomendar, si tú tienes alguna dificultad en tu relación de pareja a nivel sexual, intenta hacer un ayuno. Créeme que es importante y te va a ayudar mucho. Hacer un ayuno con la presencia del Espíritu Santo, que te oriente realmente un guía espiritual, un sacerdote, una persona consagrada a Dios. Y los ayunos a nivel sexual son fundamentales, te van a ayudar muchísimo de no tener relaciones sexuales. Por un tiempo te vas a dar cuenta cómo la sexualidad pasa a un segundo plano, porque empieza en ese momento ya a darle tu prioridad a otras cosas que son más importantes. Esa prioridad, y te voy a hablar de las prioridades en nuestras vidas, porque si la prioridad es la sexualidad, tú tienes un problema. Si la prioridad en tu vida es un trabajo, el trabajo tienes un problema. Si la prioridad tuya es básicamente tu carro, tienes un problema, porque la prioridad primera tiene que ser Dios. Después de Dios viene tu pareja, y la tercera prioridad son tus hijos, y la cuarta prioridad es tu iglesia, y la quinta prioridad es tu trabajo. ¿Cómo están tus prioridades? Si tú colocas la sexualidad como prioridad, estás desubicado, créeme, y tienes muchas dificultades y necesitas ayuda. Si colocas, obvio que necesariamente tienes que empezar a nivelar esa parte sexual. Si tú tienes siempre en tu mente la sexualidad, si tú por las noches te escondes en el internet y empiezas a mirar imágenes que no son, empiezas a ver pornografía, créeme, la pornografía es una de las adicciones más fuertes que hay, sino que pasan desapercibidas. La pornografía, hicimos unos programas con el padre Roberto Mena, del director de las redes de radios católicas por internet, y te invito a que lo escuches. Allí en nuestro canal de YouTube lo encuentras, y hace parte de la pornografía. Hicimos 2 programas sobre la pornografía, porque es una de las adicciones más fuertes que hay, y la pornografía te lleva a estar pensando en cosas que no son. La pornografía te lleva a no tener una satisfacción con tu esposa, a ir fuera de la casa y buscar otras mujeres, inclusive ir a la prostitución, acceder allí a burdeles, ir por ejemplo a burdeles. Y necesariamente la pornografía te lleva a estar siempre en discusión y en peleas y en contiendas con tu pareja. Siempre va a estar en contiendas con tu pareja, porque la pornografía es, créeme, es un flagelo impresionante en muchas relaciones de pareja, en muchas, pero bastantes relaciones de pareja. Entonces quisiera invitarte
a que realmente profundizaras un poco más en lo que puede estar sucediendo frente a tu parte sexual. Les estaba compartiendo que hay situaciones ya físicas que ya meritan un abordaje más importante. Por ejemplo, cuando no hay erección, cuando en la mujer hay la frigidez, que no siente absolutamente nada, que hay incompatibilidad frente a la parte sexual. Si tú, otra vez vuelvo a ir al pasado, si tú fuiste un hombre que no tuviste ese afecto de padre y tienes una tendencia de pronto a estar buscando tal vez hombres dentro de la homosexualidad, pues obvio que tienes que sanar esa herida de tu pasado. Igual tu mujer, si sufriste mucha violencia y fuiste tocada, pues obvio que la relación sexual te va a ver afectada y tienes que trabajar esa parte de tu pasado. Entonces, es fundamental que nosotros empecemos a sanear esa área de nuestro pasado, a sanar esa área que para nosotros es tan importante como la sexualidad en nuestras vidas, pero realmente cómo sanarla, cómo hacer para que Dios opere en nuestra vida y cómo hacer para que realmente Él empiece a hacer algo bien importante en nuestra vida, para que ese tema que es tan fundamental no nos haga daño y podamos tener una relación de pareja mucho más estable. Pienso que lo primero que tenemos que hacer es establecer un diálogo, guste o no nos guste, independientemente si nos causa miedo, si nos causa temor. Entonces, ¿cómo hacer? Mira, yo te recomiendo, con tu esposa, ponte de acuerdo y haz una carta, escríbanse. Si no pueden hablar inicialmente, escríbanse qué te gusta de la relación de pareja, qué te disgusta de tu intimidad con tu esposo, con tu esposa. Primero, qué te gusta y qué te disgusta, o qué te gustaría realmente que sucediera. Y si tú ves que hay un problema directamente, pues entonces ya es que los dos se pongan de acuerdo y busquen una ayuda profesional. Pero lo importante es el diálogo. Mira, no se puede haber nada oculto frente a esa parte, porque a veces uno, por estar simplemente pensando de manera egoísta o estar pensando en mi propia satisfacción, pues perdemos algo tan importante como es el hecho de saber qué es lo que le puede estar molestando a mi pareja. Y el diálogo es fundamental, sea cual sea la dificultad que se presente. El diálogo es fundamental. Si no, mirar, busquen ayuda profesional, búsquenla. Es importante que lo hagan, porque, les repito, la sexualidad es un tema fundamental en la relación de pareja. Es un tema que se debe tener muy presente. Y necesariamente, pues, uno puede preguntarse, bueno, ¿y cómo hago? ¿Quién me podrá orientar? ¿Quién me podrá guiar? Hay muchas personas que te pueden orientar, como les compartía, preferiblemente que sean personas que sean creyentes, personas que sean realmente conocedoras de la palabra y que te orienten bajo la luz de la palabra, porque en la palabra es donde está el discernimiento y donde está la forma de poder guiar. Mira, si tú estás alejado de Dios, necesariamente vas a tener dificultades. Si tú estás alejado de la palabra, necesariamente vas a tener dificultades. Pero si tú estás con Dios, te aseguro que esa parte sexual va a pasar a un segundo nivel y no va a ser esa prioridad. Como te decía ahora de las prioridades, no va a ser esa primera prioridad en tu vida. Por eso es importante, y es algo que te recomiendo, que empieces a buscar tu propia identidad, para que tú me definas quién eres. O sea, defínete como un verdadero hijo de Dios y empieza a comportarte como un hijo de Dios, a crecer como un hijo de Dios. Sé que en este momento hay oyentes que me gustaría que me preguntaran, pero a veces les da un poco de temor, porque son temas que uno no sabe cómo preguntar o cómo abordar. Por ejemplo, incluso hay personas en internet que me dicen, tengo una pregunta, ¿tú eres psicólogo? Sí. Te puedo hacer una pregunta, pero me da pena. Imagínate ella sola hablándome a mí. Entonces le da vergüenza, porque estos temas no son fáciles de tratar. O sea, cuando uno ha vivenciado cosas fuertes, es difícil que se traten. Porque cuando ha habido violencia intrafamiliar, hablar de la sexualidad resulta, créeme que resulta un poco complejo. Entonces, pienso que este tema, espero esté siendo de interés para cada uno de ustedes, porque son temas que son importantes abordarlos. Entonces, ¿cómo llevar una vida realmente sana frente a la parte sexual? Ya les estaba diciendo que una de las formas es realmente empezando a hablar. Lo segundo, que debe ser lo primero, es empiecen a buscar intimidad con Dios. ¿Qué es intimidad con Dios? Empiecen a buscar como pareja el acercamiento con Dios.
que los dos de mañana empiecen a buscar a Dios temprano, los dos a orar en pareja, empezar a leer, por ejemplo, la Biblia, bien puede ser Hechos de los Apóstoles, empezar con Hechos de los Apóstoles, leer a Juan, leer las cartas de Juan una y otra vez, para que esa palabra donde habla del amor constante, porque Juan nos habla del amor y empieza a trascenderse ese amor eros, que es un amor, vuelvo a decir la palabra que he repetido, erótico, a un amor filial, a un amor fraterno, a un amor que va más allá de la relación sexual. Entonces, empezar a buscar de Dios a nivel de pareja va a ayudarte mucho a manejar esa parte sexual. Lo segundo es que si tú tienes dificultades, por favor, busca ayuda. Lo tercero, busca ayuda. Y que esto no sea para que nuestros hijos estén triangulando nuestra relación de pareja. No estén triangulando. ¿Qué quiere decir? Que a veces nosotros parentalizamos a nuestros hijos. Cuando tenemos dificultades, los ponemos como un triángulo, o sea, triangulamos la situación y nuestros hijos empiezan a asumir una situación que no nos corresponde a nosotros. Hay varios casos que quisiera como tratarlos así de manera un poco salteada, pero que son importantes abordarlos. Por ejemplo, hay mujeres que porque han tenido dificultades en su primera relación de pareja, empiezan a tener uno y otro hombre, pero en su vida no se sienten satisfechas porque realmente tuvieron su conflicto en el pasado y eso necesariamente pues de una u otra forma va a afectar su vida. Los hijos que por ejemplo han visto tener relaciones sexuales a sus padres, ¿cómo afecta? ¿Saben? ¿Cómo afecta eso en los hijos? Y si ustedes descubrieron eso, no es para que se queden callados, sino para que sienten a su hijo y se pongan a hablar con él. No tanto para decirle perdóname hijo, discúlpame, no, porque tampoco hay que verlo como si hubiese sido un pecado, pero sí el cierto es que es informarle, porque lo contrario, acuérdense lo que sucede en los hijos. Hay un despertar sexual muy pronto y ese necesariamente pues ellos van a tratar de satisfacer esa curiosidad que se les despertó de una manera no sana, de una manera impropia. Quiero darles el quinto consejo y es cuiden lo que miran en su casa. Cuiden mucho lo que miran. Les decía en un principio que lo que aparentemente es arte no es arte, es pornografía camuflada. Lo que aparentemente se ve como algo normal, por decir algo, ver una película donde hay escenas de cama, no lo permitan en su casa, no lo permitan, porque otra vez digo, cuiden el corazón de sus hijos. Si nosotros no cuidamos nuestro corazón cuando éramos jóvenes tal vez, claro que en esos tiempos no había tanto erotismo como ahora, pero realmente cuídenlo y no permitan ver cosas que sean dañinas en sus casas. Ustedes no las vean, porque acuérdense, los niños fácilmente, tarde que temprano, como en el cielo y en la tierra no hay nada oculto, ellos se van a dar cuenta de lo que tú estás haciendo allí en lo oculto. Entonces no te permitas ese tipo de cosas. Empieza a sanear realmente tu relación familiar, empezando a sacar las cosas que no son. Ten un tiempo adecuado para mirar cosas y que todos los que vean mirar cosas significativas, no cosas que hagan daño. Trata de evitar las telenovelas. De verdad, yo personalmente no las acepto. Las telenovelas tienen muchos antivalores, reflejan mucho que tú te puedes acostar, que el hermano con su esposa, que la esposa se pueda acostar con el hermano y que el papá entonces tuvo otra pareja y que se pueden separar y que la separación es normal, es natural y empiezan a hacer ver una cantidad de cosas que son impropias. No aceptes las telenovelas en tus casas, cosas que sean de antivalores, no lo aceptes en tu casa. Hablábamos en un programa de radio en estos días y yo me refería a que hay principios y valores que no son negociables en las casas. Hay valores que no son negociables en la casa. Esos valores se establecen con la familia o se establecen con la pareja, pero definitivamente no son negociables. Por ejemplo, el hecho de fumar en nuestra casa. Aquí en la casa no se fuma y es un derecho y es algo implícito que ya sabemos, que no necesariamente tenemos que repetirlo, es un valor y es un principio y no es negociable. Plantea esos valores y esos principios en tu casa y que todos lo sepan, pero que todos lo cumplan. Y si no lo cumple, pues necesariamente va a haber de una u otra forma una sanción, porque sí se tiene que cumplir. Y uno en la parte sexual, cuida el corazón de tus hijos. Acuérdate de lo que dice la palabra. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, porque de él fluye la vida.
cuida el corazón de tus hijos y empieza a sanear cada vez más tu corazón. Empieza a sanearlo. O sea, si tú vienes de una vida muy promiscua, de una vida muy, tal vez, como me decía alguien, santurrona, me decía yo, Rafa, mi papá no me dejaba salir, mi papá me cohibía todo, mi papá era muy celoso conmigo, mi papá mandaba a mis hermanos a que si yo tenía un novio, mejor dicho, me tenían que cuidar mucho, y eso me llevó a tener muchos conflictos en mí. Yo no sé desenvolverme, no sé cómo tratar a una persona, porque mi papá me coartó. Todo extremo es vicioso y hay que saber manejar las situaciones sin tanto extremo, hay que saberlas llevar. Por eso la presencia, cuando yo les digo, cada vez que uno está más en Dios, Él nos regala el Espíritu Santo y nos da sabiduría y nos da orientación. Entonces, si tienes dudas, ya estamos llegando prácticamente al final del programa. Si tienes dudas, pues es importante que busques ayuda profesional. Busques para que te orienten, para que te guíen, para que te ayuden realmente a fortalecer más esa relación en tu parte familiar. Necesariamente dentro de 8 días pues vamos a estar tratando estos temas. Si ustedes desean en algún momento volver a escuchar este programa, lo van a encontrar en YouTube. Nosotros los grabamos y los subimos a YouTube para que tú otra vez lo puedas volver a escuchar en nuestro canal a nombre de Mónica Irene Ospina o Rafael Aníbal Cortés. Bueno, vamos a orar y espero que este programa, como les compartí, haya sido de el agrado de ustedes y les haya despejado algunas dudas. Espero que no les haya dejado más dudas, ¿no? Sino que por el contrario les haya despejado dudas y les haya dado mucho más paz y tranquilidad en sus corazones. Papito Dios, te doy gracias, Señor, por este momento que tú nos das, Señor. Gracias por permitirme a mí ser un instrumento de tu amor y que seas tú, Espíritu Santo, el que hayas transmitido ese mensaje a tantos oyentes de la radio. Bendice esta radio, Señor, para que a través de ellas tu palabra se manifieste claramente, que tu palabra llegue a tantos corazones y a tantas familias. Gracias por el ministerio que nos regalaste con mi esposa de restauración familiar, porque allí en la familia, que es el núcleo de la sociedad, que es la célula de la sociedad, realmente se fortalezcan los valores tuyos, tus principios fundamentales, del amor, de la fidelidad, de la comprensión. Gracias, Padre Celestial, por tantos oyentes. Sánale las heridas de su pasado, Señor. Que ellos reconozcan que realmente tienen que ir a su pasado y sanar esas heridas que tienen, que les está haciendo tener unas dificultades en sus relaciones de pareja. Que ellos empiecen a sanear cada vez más su parte sexual, que ha sido algo tan importante que tal vez no han sabido enfrentar por temor, por miedo, por tal vez pena, y eso hace que realmente estén pasando situaciones a veces un poco dolorosas, vergonzosas, y no saben cómo enfrentarlas. Gracias, Padre, por este regalo que tú nos has dado de la emisora, de poder transmitir y poder compartir con cada uno de los oyentes. Bendito y alabado sea, Señor, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.